bienvenidas y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo Propiedad Intelectual en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Sol Terlizzi, para quienes no me conocen, soy la directora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Flaxo Argentina y en esta oportunidad estoy a cargo de coordinar estas sesiones, estas conferencias. Hoy nos acompaña Japaz Conde, quien ahora voy a hacer la presentación formal de su trayectoria y demás, que nos va a hablar de un tema sumamente importante y actual, como es el de los conocimientos tradicionales en la región. Pero antes de ir a eso, déjeme decir una palabrita para quienes por ahí se conectaron por primera vez. Como comentamos la vez pasada, cuando presentamos esta actividad, este ciclo de conferencias forma parte de un programa más grande, que es el programa de extensión de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Flaxo, que tiene como objetivo acercar las posiciones académicas, el trabajo que se hace en la universidad, en la Flaxo y la Flaxo Argentina, a la comunidad en general de toda América Latina y el Caribe. Por eso abrimos estas conferencias, estas charlas a todo el público que esté interesado, más allá de que pertenezca o no a una universidad, al ámbito de la academia. Y déjenme decir que estamos muy contentos y contentas con la recepción que tuvo esta serie de conferencias, este ciclo de conferencias. Tenemos más de 170 inscriptos, de los cuales van participando en diferentes instancias. Y bueno, es una alegría conformar estas redes con todos ustedes en este sentido. Así que les agradecemos el interés nuevamente y los invitamos a ver la primera conferencia. Para quienes no pudieron asistir personalmente, ya está disponible en YouTube. La primera conferencia que se realizó el mes pasado, ya se las dejo copiada en el chat, así no pierden la oportunidad de verla, y desde luego esta también va a quedar registrada. Bueno, entonces, voy a presentar a Japaj y después ya pasamos a la actividad. Él va a tener unos 40, 45 minutos para presentar su exposición y luego vamos a hacer, como siempre, una ronda de preguntas, comentarios para que se abra el diálogo efectivo con todos ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que en la medida de lo posible pongan los comentarios y las preguntas en el chat, yo las voy recogiendo y tratamos de hacer una única ronda, ¿no? Porque a veces, si no, abrir los micrófonos puede ser un poquito más complejo y se hace más largo la actividad. Bueno, entonces, ahora sí. Japaj Conde es oficial asociado de gestión de programas en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Anteriormente se desempeñó como Fellow Indígena en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual durante 2013 y 2014 y como oficial jurídico en el Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara entre 2016 y 2017. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Sevilla de España y un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Arizona de Estados Unidos. Está dentro de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y déjenme decir también que Japaz fue estudiante de la maestría en Propiedad Intelectual, solo le queda presentar la tesis, ya está en los últimos tramos, pero así que es un orgullo enorme, Japaz, tenerte acá con nosotros en esta instancia, además de muchas otras, que vengas aquí a compartir tu conocimiento con todos nosotros y nosotras. Sin más, te doy la bienvenida y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Sol, y buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Sí, de nuevo, muchas gracias por la amable invitación y gracias por conectarse. Am, ah, Sí, la idea de esta presentación es poner un poco en contexto cómo se entienden los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica. Creo que es un tema muy interesante, particularmente en relación al derecho de propiedad intelectual. Y creo que es sumamente interesante porque el convenio sobre diversidad biológica, como está en su nombre, la materia de protección sustancial o área de protección es la biodiversidad. Y la biodiversidad es
es como está también en su nombre, ya es ya está dada en la naturaleza, ¿no? No es una creación del intelecto como la materia de propiedad, que es lo que protege el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, lo que es interesante es de que dentro del marco del Convenio sobre Biodiversidad, los estados han reconocido el rol fundamental que tienen esos conocimientos de los pueblos indígenas en cómo administrar la biodiversidad. Y ahí tenemos una interesante relación entre el derecho de medio ambiente y el derecho de propiedad intelectual. Tal vez el ejemplo más interesante en relación a esto es la discusión o bueno, la relación que existe dentro de las salvaguardas que establece el convenio, propiamente el Protocolo de Nagoya y el último tratado internacional adoptado en la OMPI sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Más adelante vamos a ver eso un poquito más a detalle, pero es de nuevo, creo que es un espacio de interrelación muy interesante donde, por un lado, tratamos de proteger lo inmaterial en un tratado que ve propiamente la protección de algo material, como es lo que está dado dentro de la naturaleza. Entonces, esta presentación, aunque es un poquito larga, voy a ponerme el timer para que también no me extienda. Ah, Queremos simplemente iniciar con una revisión de definiciones claves para que nos ayude a entender el contexto de estas salvaguardas. Luego, las obligaciones que tenemos dentro del convenio relacionado a los derechos y roles de pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. Y luego presentarles dos instrumentos que se han desarrollado a partir de esas obligaciones, el Marco Mundial de Biodiversidad CUMI-Montreal y el establecimiento de un nuevo órgano subsidiario, también un programa de trabajo relativos al artículo 8J y otras disposiciones del convenio relacionado a pueblos indígenas y comunidades locales. Y muy breve también una pincelada, digamos de la primera sesión del órgano subsidiario que tiene lugar este año en Panamá. Entonces, muy breve viendo algunas definiciones claves, ¿no? La primera definición, ¿qué es lo que entendemos por diversidad biológica o biodiversidad? Y el convenio ya en el artículo 2 en sí mismo establece ciertos términos que son prácticos para el convenio como tal, iniciando por la terminología de diversidad biológica o biodiversidad. Y nos dice que diversidad biológica se entiende por la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complementos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. Una forma de entender esto es viendo los tres niveles que existe dentro de la diversidad biológica. Hablamos de la diversidad a nivel genético, es decir, dentro de las especies, los distintos genes que hay. El ejemplo más clásico, digamos, es eh, el maíz, la semilla de maíz, donde uno puede ver que hay distintos tipos de genes dentro de una especie. Luego está la diversidad de especies. Esto significa, de nuevo, la diversidad de especies dentro de un ecosistema. Un ejemplo clásico podría ser dentro de un ecosistema, las especies como aves, pescados, insectos, camélidos, todas esas, de nuevo, especies que hacen parte de un ecosistema. Y el último nivel ya un poquito más macro, es la diversidad de ecosistemas y ahí podemos encontrar distintos ecosistemas como ríos, desierto, manglares, etcétera. Am, bueno, sobre los conocimientos tradicionales, el convenio como tal también ha adoptado un glosario voluntario que es sobre los términos y conceptos claves en el contexto del artículo 8J y disposiciones conexas.
y incluye este término que son los conocimientos tradicionales y se refiere a esos conocimientos, innovaciones, prácticas de pueblos indígenas y comunidades locales que entrañan estilos de vida tradicional pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. En ese sentido, el convenio ha entendido de que estas prácticas son importantes tanto para la conservación como para el uso sostenible de la biodiversidad. Cómo es que uno utiliza esta diversidad de tanto a nivel genético, especies y ecosistemas. Otro término clave en este contexto es la utilización consuetudinaria sostenible. Esta se refiere a los usos de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales que son compatibles con los requisitos de la conservación y la utilización sostenible. Y adelante vamos a ver que dentro del convenio existen tres objetivos. Uno es el de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y dentro de ese concepto grande que tenemos sobre uso sostenible, existe uno específico que hace referencia a los pueblos indígenas, que es la utilización consuetudinaria, utilización u uso consuetudinario sostenible de la biodiversidad. Lo que es aquí muy interesante es que, de nuevo, son prácticas tradicionales, como que tal vez en una primera mirada se podrían entender que están en contra de la conservación, pero que su práctica como tal sí son compatibles con los requisitos que existe tanto la conservación o la utilización sostenible, entendida en el sentido macro. Tal vez un ejemplo práctico en esto podría ser algunas casa o de especies silvestres, ¿no? De nuevo, si bien a nivel macro se prohíbe la caza de especies silvestres, eh, eh, en el contexto específico para pueblos indígenas existe esta flexibilidad para aceptar estas prácticas, de nuevo, siempre que estén en relación a la conservación y uso sostenible. Um, Ok, sí, sí, ok. Entonces, ahora veamos un poquito, esta es una introducción breve acerca del convenio sobre diversidad biológica. El convenio sobre diversidad biológica tiene tres objetivos. Es un tratado internacional actualmente ratificado por todos los países, excepto por dos estados, Estados Unidos y el Vaticano. Son los únicos dos estados que no han ratificado el convenio sobre diversidad biológica. El convenio como tal tiene tres objetivos. Es la conservación de la biodiversidad y es muy interesante porque esto se refiere a, digamos, cómo proteger la biodiversidad. Y su segundo objetivo es el uso sostenible y lo que hace o lo que intenta hacer el uso sostenible es crear un balance entre esa protección, pero también se entiende que esa protección no es únicamente, digamos, poner una cerca a la biodiversidad, sino de que dentro de de esa biodiversidad hay, de nuevo, a los tres niveles, a nivel, digamos, de ecosistemas, servicios que proveen los ecosistemas, ¿no? Un clásico ejemplo de un servicio ecosistémico podría ser la limpieza, digamos, en un bosque, la limpieza de aire o la captura de gases de efecto invernadero. Entonces, o de nuevo, la caza que se puede hacer, la caza tradicional o prácticas de turismo dentro de áreas protegidas. Entonces, lo que intentan hacer estos dos objetivos es, de nuevo, mantener un balance entre la conservación de la biodiversidad, pero también un uso sostenible de la biodiversidad. Ese es el balance bueno, que busca estos dos objetivos del convenio. Y el tercero tiene que ver con la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. De nuevo, ya a nivel eh, de la diversidad genética, varios materiales genéticos, cuando se utiliza o cuando se puede utilizar esto para una solución práctica, en este caso un poquito en el contexto de patentes, por ejemplo, la idea principal es que
Los estados donde se encuentra el recurso genético tienen un dominio, una propiedad original sobre ese recurso genético, de tal forma que si yo soy inventor, un usuario del recurso genético y quiero acceder a ese recurso genético como tal, el convenio y eventualmente el protocolo de Nagoya va a establecer ciertas salvaguardas para que este acceso al recurso sea justo y que permita que si existen beneficios monetarios o no monetarios, estos sean compartidos con los titulares o los dueños originarios de, de ese recurso genético. Ahí muy breve, que es también una cuestión muy interesante, el protocolo de Nagoya ya en este caso reconoce que cuando los estados como tal han reconocido un dominio original de los pueblos indígenas, ese reconocimiento no puede negar el reconocimiento que hace el protocolo de Nagoya. Lo que quiero decir es, por ejemplo, que si un estado ha reconocido bajo su legislación nacional que en un territorio indígena existen esos recursos genéticos son de ese pueblo indígena. Es muy interesante esa relación que existe entre la legislación nacional, que reconoce la titularidad de los pueblos indígenas sobre esos recursos genéticos, y el protocolo de Nagoya, y en este caso el convenio, que reconoce la titularidad de los estados sobre esos recursos genéticos. Y volviendo a la relación de eh, conocimientos tradicionales, lo que hace a un recurso genético recurso y vamos a ver también todas las salvaguardas que se aplican alrededor de ese recurso genético es justamente digamos, ese cambio entre material genético y recurso genético. Ahora, ¿qué es lo que permite hacer ese cambio de material genético a recurso genético? Es un valor que le da, digamos, que se le da a ese recurso genético. En ese momento, en cuanto ese material genético está provisto de algún valor, se vuelve recurso genético y se aplican las salvaguardas. Lo que es interesante en ese contexto es de que los conocimientos tradicionales son justamente en muchos casos lo que da ese valor adicional. Es lo que transforma un material genético a un recurso genético. Por eso hablamos de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Ese, digamos, en el contexto de la OMPI es un poco más, está mejor dividido, digamos. Existen los conocimientos tradicionales en manera general, que se refiere a know-hows, a modos, a soluciones prácticas, pero también se la puede dividir específicamente a conocimientos tradicionales. Dentro de esa gran gama de conocimientos tradicionales está la gama de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, donde vemos esta interacción entre derecho ambiental y propiedad intelectual. Y también podemos ver, volviendo al contexto de la OMPI, por ejemplo, la protección para expresiones culturales tradicionales, que ya no necesariamente están asociados a recursos genéticos y tampoco son soluciones prácticas a problemas prácticos, si son expresiones de la cultura, digamos, ¿no? Un poquito más a lo que aterriza el derecho de autor o copyright. Bueno, volviendo otra vez al convenio sobre diversidad biológica. Entonces tenemos estos tres objetivos que busca el convenio, y en esos tres objetivos se ha reconocido el rol de los pueblos indígenas. Hemos visto en el contexto de la conservación cómo es que su conocimiento es importante para la conservación, en el contexto del uso sostenible, cómo ese conocimiento también permite prácticas y utilización de la biodiversidad, sin que raye o esté en contra de la conservación. Y el artículo 8J en su última parte habla de cómo es que cuando se quiere utilizar ese conocimiento, debe haber una repartición justa y equitativa por la utilización de ese conocimiento. Y de nuevo, volviendo a la idea inicial, si bien el convenio protege lo que está en la naturaleza, y el dominio original, el convenio reconoce que el dominio original de los recursos genéticos están en los gobiernos.
porque está dada en la naturaleza. Los conocimientos tradicionales son propios de los pueblos indígenas porque eso no está dado en la naturaleza, ¿no? Eso sí es una creación intelectual de los pueblos indígenas en cuanto utilizan, aprenden o, bueno, sí, desarrollan un conocimiento en relación a un recurso genético. Estos son los 4 artículos que hacen referencia directa al rol de los pueblos indígenas. El artículo 8J sobre conocimientos tradicionales, el artículo 10C sobre uso consuetudinario sostenible, el artículo 17, su párrafo 2, sobre intercambio de información que incluye la repatriación, y el artículo 18.4 que habla sobre la cooperación técnica y científica, incluyendo las tecnologías indígenas y tradicionales. Muy breves sobre tal vez, bueno, sí, veamos artículo por artículo. Bueno, en relación al artículo 8J sobre conservación in situ, el artículo en su subpárrafo J habla sobre 3 elementos que son muy interesantes. El primero es en respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales. Es interesante que no se utiliza la palabra protección, porque justamente la palabra protección en el contexto de conocimientos sí es un mandato eh, que está al alcance de la OMPI, no necesariamente al alcance del convenio, pero el convenio habla sobre respetar, preservar y mantener los conocimientos e innovaciones prácticas de comunidades indígenas y locales. Otra cosa que es también muy interesante es que a veces utilizamos conocimientos tradicionales eh, como el término más práctico dentro del convenio, pero como el glosario ya nos indicaba, cuando hablamos de conocimientos tradicionales, estamos hablando de estos 3 elementos: conocimientos, innovaciones y prácticas. Y es muy interesante pues, en el contexto, de nuevo, de propiedad intelectual y creo del convenio también, es que la naturaleza de esos conocimientos tradicionales, cuando se van pasando de generación en generación, tienen un momento en que se actualizan y se contextualizan al contexto actual. Es sumamente interesante porque hablamos de un modo, de un tipo de innovación tradicional, más o menos. Lo que quiere decir es de que cuando ese conocimiento se traspasa a una generación en específica, esa generación lo primero que hace es domina ese conocimiento, y una vez que tenga dominado ese conocimiento tradicional, con esa herramienta, con ese conocimiento, enfrenta la situación actual, y cuando enfrenta la situación actual existe un tipo de actualización, un tipo de innovación. Y eso sumamente es interesante porque em, vemos un tipo de innovación que hace que se siente orgullosa del conocimiento que se recibe de generación en generación. Am, sí, bueno, y de nuevo creo que la otra parte que es interesante del artículo es la última parte que habla sobre, de nuevo, acceso a beneficios. Y la idea es en el texto como tal habla sobre la aprobación y la participación de quienes poseen esos conocimientos, y se fomentará los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos. A partir de esa última parte del artículo es que luego se han desarrollado en el contexto eh, de los recursos genéticos, se ha incluido protección a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, y en el contexto del convenio, ya hablando de conocimientos generales a nivel más general, no propiamente a los que están cubiertos dentro del protocolo de Nagoya, que son los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Bueno, en relación al artículo 10C sobre utilización sostenible, lo que es interesante aquí es los verbos, ¿no? Eh, no se habla de proteger estas prácticas, sino se habla de proteger, bueno, protegerá y alentará. Entonces, por un lado está el sentido de proteger, pero lo más interesante está el sentido de alentará.
porque a diferencia de los conocimientos tradicionales, el convenio en una primera instancia va a crear salvaguardas para esos conocimientos tradicionales, pero la utilización sostenible es una práctica que no, que si bien se busca proteger, un énfasis es en el segundo verbo es que se alentará la utilización de estas prácticas en el desarrollo de políticas públicas desarrolladas a conservación y biodiversidad. En relación al intercambio de información, también es sumamente interesante. Ah, y bueno, sí, sin hacer mucho énfasis en el intercambio de información, lo que es interesante en esto es que en el contexto de la protección de los conocimientos tradicionales se hizo más énfasis en la repatriación de la información. Y a partir del artículo 7.2 y del mandato que se dio en ese tiempo al grupo de trabajo, el CBD desarrolló unas guías voluntarias que permitían la repatriación. Ahora, ahí de nuevo es muy interesante porque en el contexto de otros mecanismos del sistema de Naciones Unidas existe la repatriación de objetos sagrados, por así decir, digamos que en algún lugar existe una un instrumento de caza, por ejemplo, ¿no? Y está en algún museo, por así decirlo, ¿no? Entonces, mediante mecanismos generalmente establecidos por UNESCO, se puede repatriar ese instrumento tangible, se lo devuelve al pueblo indígena. Y ahí hay otras criterios y mecanismos. Lo que es interesante de las guías voluntarias y del artículo 17.2 es que nos habla de la repatriación, no necesariamente del objeto como tal, pero de los conocimientos asociados a ese objeto. En ese sentido, no solo hablamos de repatriación de lo material, sino de esos conocimientos asociados a ese material. Por ejemplo, de qué está hecho, cómo se utiliza, cómo qué ese objeto cuenta en relación a la identidad cultural del pueblo, etcétera, etcétera. Y de nuevo, las guías voluntarias son sumamente interesantes porque, de nuevo, no nos hablan de repatriar un objeto, sino, además de repatriar el objeto, repatriar los conocimientos que están asociados a ese objeto. Y en relación a la cooperación científica y técnica, que habla sobre tecnologías, también reconoce que existen tecnologías autóctonas y tradicionales. Bueno, y eh, el convenio tiene dos protocolos adicionales que hacen parte, son una expansión del convenio como tal, el protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología. Este protocolo aborda transferencia segura, el manejo de uso de organismos vivos modificados que pueden tener efectos adversos sobre la diversidad biológica y la salud humana. Su objetivo es garantizar la protección de la diversidad biológica frente a los riesgos potenciales de estos organismos derivados de la biotecnología moderna. Y el segundo protocolo, el protocolo de Nagoya sobre accesos a recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Am, mm, y aquí están los artículos que hacen referencia a conocimientos tradicionales en el protocolo de Nagoya. De nuevo, es interesante porque el artículo 8J como tal nos va a hablar de conocimientos tradicionales de forma general, como de nuevo el conocimiento de dónde están bancos de peces, por ejemplo. S- El protocolo de Nagoya es más específico en términos que habla sobre conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y bueno, la condición para que estén protegidos o enmarcados dentro del protocolo de Nagoya es que estén asociados a esos recursos genéticos, ¿no? El ejemplo más clásico es, por ejemplo, una medicina tradicional sí. Bueno, muy breve sobre esto. El artículo 5, el artículo, el artículo quinto del párrafo del artículo 15 habla sobre asegurar los beneficios derivados de la utilización de conocimientos tradicionales. Y ahí hablamos de beneficios monetarios y no monetarios. El artículo 6 y bueno.
las condiciones mutuamente acordadas. El artículo 6 habla sobre el consentimiento fundamentado previo. Esa es una garantía que se establece tanto para los estados como para pueblos indígenas en el caso de acceder a un recurso genético, y se reconoce la titularidad del estado. Entonces el usuario va a hacer un consentimiento fundamental premio en relación al recurso genético. Si existe o si se busca el acceso al conocimiento tradicional, entonces el artículo 7 busca que además de hacer el acceso al recurso genético, se busque un consentimiento fundado premio para acceder a ese conocimiento tradicional. Generalmente se llega a, eso, digamos, dispara un proceso de negociación para que si yo soy el titular del conocimiento, cuando un usuario busca el consentimiento para acceder al conocimiento, empieza un proceso de negociación y ahí se pueden acordar cómo es que si existieran beneficios, de nuevo económicos o no económicos, cómo es que esos beneficios yo como titular del conocimiento pueda acceder. Y eso es lo que llamamos condiciones mutuamente acordadas, que generalmente tiene forma del proceso de negociación en un contrato entre partes, ¿no? Ah, y nuevo, el artículo 7 otra vez nos habla del consentimiento fundamentado previo. El artículo 12, algo que también hace, que es muy interesante, habla sobre las prácticas constitucionarias y cómo es que las prácticas constitucionarias en relación a la toma de decisiones tiene que respetar los protocolos, bueno, estos sistemas propios de decisión a nivel local, lo que invita a que se empiecen a desarrollar protocolos locales. Y eso también es muy interesante porque en el protocolo local lo que uno hace o lo que las comunidades hacen es establecen cómo es el proceso para que yo pueda acceder a ese conocimiento. Y es sumamente práctico porque, de nuevo, en estos protocolos uno puede encontrar cuáles son las condiciones que una comunidad busca para establecer ese proceso de negociación y cómo es que eso puede, bueno, facilitar en última instancia el consentimiento. Ah, y bueno, esas son las obligaciones que existen dentro del convenio sobre diversidad biológica. Y el convenio lo que hace luego es establece lo que llamamos estrategias globales sobre biodiversidad. Se aprueban estos documentos cada 10 años y lo que busca estas estrategias es implementar estas obligaciones del convenio en prácticas o en políticas públicas que permitan de nuevo implementar esas obligaciones. Es el tercer plan global que se ha adoptado. A este último se le conoce como el Marco Mundial de Biodiversidad CUMI-Montreal. Y el objetivo, bueno, el marco como tal se adoptó en la COP 15 y su objetivo es detener es detener e invertir la pérdida de la biodiversidad mediante la acción urgente y transformadora. El marco se alinea a los tres objetivos del convenio, ¿no? Antes de entrar un poquito al marco global como tal, algo que fue muy interesante en el proceso de discusión cuando se empezó a elaborar el marco mundial era que habían elementos que eran, digamos, transversales transversales en relación a las metas que el plan quería desarrollar. Y lo que hicieron en ese momento los estados agarraron todos estos elementos transversales y lo integraron en una sección que se conoce la sección C, y estas se las entendieron como consideraciones para la implementación del marco mundial. Entre ellas está el reconocimiento de las contribuciones y derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, los diferentes sistemas de valores. Esto es muy interesante porque justo en el proceso de negociación también el IPES, que es como que la institución académica que sirve para el convenio, un poquito como lo que es IPCC para cambio climático, eh, justamente había sacado
un estudio sobre los los diferentes sistemas de valores sobre naturaleza, y lo que hace el marco mundial es reconocer de que la naturaleza como tal tiene distintos valores. Y lo que hace el marco es reconocer esos distintos valores, incluso los valores de los pueblos indígenas y de algunos estados que han reconocido los derechos de la madre naturaleza. Lo que es interesante bueno, de ese reconocimiento en su relación con IPES es que también lo que el estudio nos dice es de que énfasis eh, el, el énfasis mayor que se tuvo o que se tiene en entender a la naturaleza únicamente en valores económicos es parte de la crisis ambiental que vivimos. Y de nuevo, eso es sumamente interesante porque ahora el marco como tal reconoce que no solamente hay ese énfasis económico, pero que el marco reconoce distintos valores de la naturaleza. Y bueno, los otros, como el enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad, el enfoque basado en derechos humanos, también muy un tema nuevo dentro del marco digamos, del convenio, el énfasis en derechos humanos, de nuevo el tema de género y equidad intergeneracional. El marco como tal tiene cuatro objetivos para el 2050 relacionados con la visión vivir en armonía con la naturaleza, y tiene 23 metas globales orientadas a la acción para una actuación urgente hasta el 2030. Y bueno, aquí en la presentación están varias de las metas, no voy a entrar a todas las metas, pero de manera general la meta uno, 2 y 3 hablan sobre eh, áreas de conservación o la conservación basada en áreas, y se hace un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, y también se identifica a los territorios indígenas y tradicionales como una herramienta que pueda permitir a la implementación o pueda ayudar en la implementación de estas tres metas. Eh, la bueno, en particular la meta 5 y la meta 9 habla sobre o reconoce el rol de el uso consuetudinario sostenible, que es la práctica de nuevo propia de los pueblos indígenas en relación a la utilización sostenible de la biodiversidad. La meta 13 habla sobre aumentar la participación en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, información digital sobre secuencias digitales y conocimientos tradicionales. Ese es un tema de nuevo dentro del convenio, pero el marco global es el primer documento oficial que reconoce la participación justa de beneficios cuando hablamos de secuencia digital sobre recursos genéticos. Y de nuevo, esta puede incluir también conocimientos tradicionales. Am, las metas 14 al 20, mucho sobre movilización de recursos en relación a la biodiversidad, en énfasis en la meta 19 y la meta 21. Y sí, digamos, permítanme detenerme un poco acá porque esta es tal vez la meta que habla más en relación a conocimientos tradicionales y esta interacción que puede existir entre derecho de propiedad intelectual y el convenio. Entonces, lo que hace la meta 21 es garantizar la disponibilidad y accesibilidad de conocimientos para orientar las acciones en materia de la biodiversidad. Lo que busca la meta como tal es que toda política sobre biodiversidad esté guiada por el mejor conocimiento que se pueda tener, por la mejor ciencia que se pueda tener. Y eso incluye a los conocimientos tradicionales. Y es lo que hace en la segunda parte del texto, en el que dice, en este contexto, donde de nuevo intentamos asegurar que el desarrollo de políticas públicas esté guiada por el conocimiento, se garantice que los conocimientos tradicionales, innovaciones prácticas y tecnología de los pueblos indígenas y comunidades locales únicamente sean accesibles únicamente con su consentimiento libre, previo informado de acuerdo a la legislación nacional. Ese es un balance muy interesante porque si bien lo que hace es
Por un lado, reconoce que los conocimientos tradicionales son claves para el desarrollo de políticas públicas en relación a biodiversidad. Bueno, ahorita se me ocurren varios ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, em, eh, por ejemplo, en el contexto de cambio climático, ¿cómo es que se hace un análisis de los tiempos o cómo es que se puede hacer una variable de cómo el clima ha cambiado en una área específica? Si bien la ciencia puede darnos puede darnos focos o puede indicarnos cómo han sido esas variables, existen muchos espacios vacíos, digamos, cómo es que la temperatura ha cambiado en la historia en un área específica. Lo que hacen los conocimientos tradicionales es que pueden llenar esos huecos, ¿no? Pueden decirnos, bueno, de tal a tal tiempo, en este tiempo, así es como veía o se sentía los cambios del clima. Y esa información es complementaria y en muchos casos incluso puede corregir la información oficial, ¿no? Entonces, por eso es importante en ese sentido que se reconoce que los conocimientos, no solo la ciencia digamos, estándar, pero también los conocimientos tradicionales guían la política pública. Ese es un lado de esta meta. El otro lado de esta meta es de que cuando se acceden a esos conocimientos deben ponerse en salvaguarda debe hacerse únicamente bajo la salvaguarda del consentimiento libre, previo e informado. Ok. Y en relación a bueno, la meta 22 habla sobre la participación en la toma de decisiones y ahí se identifican varios actores, incluyendo a pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres, jóvenes, defensores y defensoras de derechos humanos en relación al medio ambiente y personas con discapacidad. Un poco esto en línea con el acuerdo regional de Escazú. Y la meta 23 que habla sobre género. Entonces, esas son las 23 metas que se han dado los estados hasta el 2030 para implementar el convenio. Obviamente, algo que también guía a la implementación de estas metas no solamente es que son obligaciones internacionales, pero la urgencia para resolver la crisis ambiental, la crisis en biodiversidad que enfrenta el planeta. Bueno, eso. Am, Déjenme brevemente comentarles sobre más específicamente el programa de trabajo sobre el artículo 8J. Am, en la última COP, la COP 16 que tuvo lugar en Cali, bueno, hubo varios resultados. Tal vez uno de los resultados más interesantes, que no lo voy a presentar aquí, pero solamente para mencionarlo, es el establecimiento del Fondo Cali, que es sobre un fondo abierto que pretende recibir contribuciones del sector privado y del sector privado que utiliza recursos genéticos que están en secuencia digital. Y lo que es interesante de este fondo es de que los estados también han decidido que la mitad de estos fondos sean destinados para pueblos indígenas y comunidades locales. Ese fue un resultado importante de la COP 16. Para el artículo 8J, los dos resultados más importantes ha sido que se ha adoptado un nuevo programa de trabajo. Ese nuevo programa de trabajo establece sustancialmente cuáles serían metas o tareas específicas que se deben cumplir hasta el 2030 de nuevo, para ayudar en la implementación del marco mundial y atender las obligaciones que están en el tratado, en el convenio como tal. Se aprueba un nuevo programa de trabajo que tiene 29 tareas y hay dos tareas que son nuevas a comparación del anterior programa de trabajo, una en relación a derechos humanos y la segunda tarea en relación a acceso, que incluye acceso directo a fondos por parte de pueblos indígenas y comunidades locales. La otra decisión importante es el establecimiento de un órgano subsidiario sobre el artículo 8J y otras disposiciones del convenio
relativas a pueblos indígenas y a comunidades locales. Actualmente dentro del convenio existen tres órganos subsidiarios: el órgano subsidiario sobre aviso técnico y tecnológico, científico, técnico y tecnológico, lo que conocemos por sus siglas en inglés SAPSTA; SBI, el órgano subsidiario de implementación, que ve cómo se van implementando las distintas herramientas, incluyendo el marco mundial; y por último, el órgano subsidiario sobre el artículo 8J, que la conocemos como SBAJ. Dentro del, bueno, muy breve, el órgano subsidiario fue creado el 2024 en la COP16, reemplaza al grupo de trabajo sobre el artículo 8J, y tiene un mandato para prestar asesoramiento a la COP, y bueno, y a otros órganos atendiendo a la solicitud de los otros órganos. Antes de que exista este nuevo órgano subsidiario, el convenio había establecido un grupo de trabajo en su carácter ad hoc, de tal forma que su mandato, si bien temáticamente estaba limitada a 8J, temporalmente estaba limitada a un número de sesiones, y fueron 20 años de 12 sesiones que cumplió el grupo de trabajo, y en la última reunión de la COP decidieron eh, ya no tener al grupo de trabajo, pero reemplazarlo por el órgano subsidiario. Entre las tareas que pudo adoptar el grupo de trabajo son estas guías voluntarias. Bueno, existe un informe compuesto sobre la citación y tendencia de los conocimientos tradicionales. Existe un código de conducta ética para garantizar el respeto del patrimonio cultural intercultural, conocidos como el Código de Ética Tariwaki. Las guías voluntarias de Acuecon sobre la realización de evaluación de impacto cultural, medioambiental y social. El plan de acción sobre la utilización constitucional y sostenible de la diversidad biológica. Las directrices voluntarias Mozcutal para conocimientos tradicionales, para el acceso a conocimientos tradicionales y la participación justa y equitativa en los beneficios. Las directrices voluntarias Rutsulusiyazaki para la repatriación de conocimientos, y el glosario de términos. Muy, muy breve, ¿no? Tal vez lo- estas guías voluntarias han sido en distintos niveles prácticas para acceder en caso de los conocimientos tradicionales. Las guías voluntarias Motsukutual, como habíamos dicho, el protocolo de Nagoya establece estas salvaguardas como el consentimiento libre, previo informado, que al final de un proceso de negociación exista los acuerdos mutuamente acordados para conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Ese es el mandato del protocolo de Nagoya. En el mandato de 8J, y utilizando las últimas em, la última parte del artículo como tal, es que se elaboran las guías voluntarias Musucutual, que son las mismas garantías que establece 8J, el protocolo de Nagoya, pero ya no únicamente para conocimientos tradicionales a recursos genéticos, sino para conocimientos tradicionales ampliamente, no, más macro, ¿no? Como habíamos visto que conocimientos tradicionales puede incorporar estos tres distintos niveles de conocimientos tradicionales, expresiones culturales y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. En el caso de la repatriación, también es interesante cómo se hace la repatriación de lo inmaterial. En el caso de las guías voluntarias Acuecon, estas también han sido reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se hacen estudios de impacto ambiental. Y entonces son ejemplos de cómo estas herramientas han venido implementando. Son sumamente importantes en la medida que son. Todas estas herramientas han sido trabajadas por los gobiernos y representan un acuerdo a nivel global de cómo implementar las obligaciones dentro del convenio. Y bueno, el nuevo programa de trabajo lo que da es tareas futuras en este caso ya no un grupo de trabajo, sino para el órgano subsidiario como tal,
para seguir expandiendo la implementación de nuevo del artículo 8J y estas disposiciones que hablan sobre pueblos indígenas y también sobre la implementación del Marco Mundial sobre Biodiversidad. Tiene tiene 8 elementos que incluyen a la conservación, restauración de la biodiversidad, uso sostenible, acceso a beneficios, elemento 4 sobre conocimiento y cultura, el elemento 5 sobre fortalecimiento a la implementación, seguimientos, avances, indicadores sobre conocimientos tradicionales para evaluar la implementación del marco mundial. Elemento 7 sobre la participación plena y efectiva. Elemento 7 sobre el enfoque basado en derechos humanos y el elemento 8 sobre acceso a financiamiento. El 7 y el 8 son nuevas tareas que se han incluido dentro del, eh, del programa. Y muy breve, que de nuevo, tareas que hablan específicamente a conocimientos tradicionales. Son el elemento 5 que incluye la participación, que en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos. Lo que pide el programa de trabajo es hacer un estudio, que es la tarea 3.1, y a partir de este estudio guiar el desarrollo de un plan de acción para la implementación de la participación en beneficios derivada de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Sí, en relación al tema 4 sobre conocimiento y cultura, em, tal vez el elemento más importante, bueno, todos en sí son muy importantes, pero una tarea que manda al órgano subsidiario es promover la inclusión de los conocimientos tradicionales, innovaciones prácticas, en todos los órganos del convenio. Y es sumamente interesante porque tenemos, como habíamos dicho, 3 órganos subsidiarios y el órgano subsidiario sobre asesoramiento científico, técnico y tecnológico, SAPSTA, es uno de los que el programa de trabajo nos manda a poder eh, pon- eh, promover la inclusión de los conocimientos tradicionales, lo que implica que haya un diálogo entre, digamos, conocimiento estándar y conocimiento indígena. Obviamente en esa discusión, especialmente en el code en el co-desarrollo de nuevo conocimiento. Obviamente es un tema muy interesante para propiedad intelectual, como cómo es que ese nuevo conocimiento desarrollado de conocimiento estándar y conocimiento indígena llega a ser protegido por derecho de propiedad intelectual. Y sí, ya para ir concluyendo, dentro del programa de trabajo se han establecido 12 tareas para el órgano subsidiario. El órgano subsidiario va a tener su primera reunión en octubre de este año en la ciudad de Panamá. Y lo primero una de las primeras tareas que tiene que atender el órgano subsidiario es finalizar su modus operandi. Eso significa cómo es que el órgano como tal va a trabajar, cuál es su órgano, cuáles son los procedimientos dentro del órgano y cuál es su gobierno dentro del órgano. Y ahí es muy interesante porque en un contexto de un órgano intergubernamental, eh, dentro de esta discusión del modus operandi está el cómo es que pueblos indígenas pueden participar en el órgano de gobierno. Y de nuevo, es sumamente interesante porque una pregunta clave es cómo se asegura la participación de pueblos indígenas en un órgano que su naturaleza es intergubernamental. Otro tema, digamos, un ítem que es propio el anterior grupo de trabajo, es un diálogo a fondo, así es como se llama. Y en esta ocasión va a discutir como tema las estrategias para movilizar recursos
a fin de garantizar la disponibilidad, acceso de recursos financieros y financiamiento, así también de otros medios para pueblos indígenas y comunidades locales en el contexto de la implementación del marco mundial. Dentro del programa dentro de sus tareas que están en el programa de trabajo, van a ver las tareas que están en el elemento uno en relación a conservación y restauración. Y también tiene una tarea para establecer el proceso para revisar el glosario. Si bien no está previsto de que la primera sesión revise el glosario, si no establecen cuál va a ser el procedimiento para revisar el glosario como tal. Creo que esa es mi última, sí, slide y con eso pues gracias por su atención. Espero que no haya sido muy burocrático, pero sí, gracias por su atención y estoy aquí si tienen algunas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Japaz, por tu presentación. La verdad es que da para pensar un montón de cosas y para seguir ahondando en un seminario completo, ¿no? Cada una de estas cuestiones. Yo mientras voy recogiendo las preguntas que hay, te voy señalando algunas, ¿sí? Si querés, empecemos por algo más genérico, que tengo algunas preguntas para hacerte de mi parte y después vamos a las específicas del público. Yo quisiera consultarte, Japaj, varias cosas. Por un lado, me interesaría que des tu opinión, qué sé yo, tu mirada como participante internacional en estos temas. Tu experiencia a lo largo de todos estos años, ¿cómo crees que evolucionó el debate internacional sobre los conocimientos tradicionales y la diversidad biológica, en particular en lo relativo a la protección de dichos conocimientos? Quiero decir, ya tenés más de 10 años de trabajo y podrías por ahí contarnos un poco más la cocina de todo esto y señalar algunos hitos quizás en este tema. Y por otro lado, te quería preguntar, eh, algo dijiste, ¿no? ¿Qué impactos tuvieron algunas de estas herramientas desarrolladas por el órgano WG8J, ¿no? Alguna cosa dijiste, pero me interesaría saber qué se recogió de esos 8 o 9 puntos, no me acuerdo cuántos eran, 12, y dónde, con ejemplos concretos. Y después te voy a ir pasando las preguntas del público, pero para empezar con esas dos que son medios generales, podríamos arrancar. ¿Te parece? Sí, gracias. Bueno, sí, creo que la participación de pueblos indígenas en el área internacional responde a una primera necesidad que a nivel nacional muchas de sus exigencias, demandas no eran atendidas, ¿no? En ese sentido, empiezan a acudir a Naciones Unidas eh, bajo esas demandas, ¿no? Demandas que son históricas. Lo que es interesante y cómo es que eso retoma, digamos, el sistema de Naciones Unidas, de que si bien en ese momento los pueblos indígenas no traían argumentos jurídicos como tal o de teoría jurídica, lo que ellos traían eran historias, ¿no? Y eh, es a partir de esas historias, en muchos casos historias muy tristes, cómo es que esas historias empiezan a convertirse en conceptos, a teorías y en última instancia hacen parte ya del derecho internacional. Creo que el ejemplo más simbólico de eso es la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en el contexto de derechos humanos, ¿no? En el contexto de medio ambiente, algo que también es importante es y que también lo vienen diciendo los pueblos indígenas en esas historias, pero ya va a ser a partir de estudios académicos, especialmente los estudios de IPES, que reconocen el rol fundamental que tienen los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. Am, am, si bien actualmente, digamos, antes existía un estudio del Banco Mundial
que nos decía que el 80% de la biodiversidad están en territorios indígenas. Ese número actualmente está siendo desafiado, pero lo que sí nos dice ese estudio, lo que sí nos dice, o lo que nos decía ese eslogan, digamos, era que mucha de la biodiversidad estaba en territorios indígenas. El intentar desarrollar políticas serias para proteger el medio ambiente pasaba de la mano de los pueblos indígenas y de esos conocimientos tradicionales. Y en ese sentido es interesante ver que poco a poco ese de nuevo, digamos, discurso, eslogan que tenían los pueblos indígenas, luego está empezado a respaldar por estudios académicos, muchos estudios académicos, pero tal vez el más importante en ese va a ser el, um, la evaluación global sobre biodiversidad de IPES, el 2019. Sí. Y a ejemplos concretos, ¿no? Creo que el ejemplo más concreto que conozco en relación a las herramientas que se desarrollan dentro de lo que era el grupo de trabajo es las directrices voluntarias conductual. Estas son citadas en una decisión de la Corte Interamericana inicialmente, pero luego son tres veces, luego en otras decisiones las van a volver a citar. Y lo que muestra que el estándar que se estaba desarrollando dentro del CBD era un estándar que respondía a derechos humanos y elevaba las obligaciones dentro de derecho ambiental como en derechos humanos. Creo que una de las herramientas también más prácticas que he visto que permite empoderar a los pueblos indígenas es el desarrollo de sus protocolos comunitarios para acceder a conocimientos tradicionales. Ahora, si bien Nagoya eh, de forma, digamos, el mandato de Nagoya buscaba que estos protocolos comunitarios sean para el acceso a conocimientos tradicionales. El ejercicio de hacer estos protocolos les permite tener documentos o protocolos, pasos, rutas que luego pueden ellos utilizar no solamente para conocimientos tradicionales, que era de nuevo, si pensamos en el marco jurídico, el protocolo de Nagoya, el convenio era lo que protegía eso, le daba cierto nivel de obligatoriedad, pero sustancialmente esos protocolos pueden luego servir para a otros temas, ¿no? Para otros temas que tienen que ver como eh, infraestructura o cualquier desarrollo de política que afecte sus derechos. En esa herramienta, los estados o algún usuario de conocimiento tradicional podía haber una herramienta de cómo es que se podía comunicar, cómo es que podía hablar con pueblos indígenas. Y de esos ejemplos hay varios, ¿no? Especialmente en la región conozco varios ejemplos de protocolos comunitarios que de nuevo permite al pueblo indígena como tal organizarse, definir cómo es que vamos a hablar con alguien que no es de la comunidad. Y por otro lado, cuando alguien de afuera quiere acercarse y pues, busca un proceso de consentimiento libre preinformado, ya tiene una ruta de cómo buscar ese consentimiento. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por tu respuesta muy clarificadora de todos estos temas. Te voy a comentar algunas de las preguntas. Acá Castiela tiene dos preguntas para hacer. Por un lado, ella pregunta sobre los ejemplos de repatriación, pero específicamente si existen ejemplos de repatriación de algún producto o proceso que haya sido patentado previamente. No sé si tienes un ejemplo o si querés contar algún otro, porque me parece que es uno de los temas súper interesantes, la repatriación de conocimientos tradicionales, y bueno, podés explayarte un poquito con eso. Sí, gracias. Sí, es muy interesante. Actualmente no conozco ejemplos de productos o procesos que hayan sido protegidos por patentes. Lo que
tenemos más ejemplos y es algo que vemos en el más diario ejemplo, es repatriación de algunos museos, ¿no? Y es interesante, en el norte global, varios museos ya empiezan a poner estas políticas internas y códigos de ética, de conducta, de cómo empezar a hacer esta repatriación. Sin embargo, sí, de nuevo, en la pregunta como tal, entiendo que es muy interesante porque ahí tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado, veo que es la idea de repatriación, como un derecho que se tiene. Por otro lado, si existe una patente que no es a un pueblo indígena, lo que nos pone, o lo que a mí en primera instancia me llamaría a preguntarme es, eh, ¿cómo es que se da una patente a partir de un conocimiento que ya existía? Si ha podido pasar el umbral de innovación, ¿no? Y tal vez ese ejercicio de hacer una repatriación podría ayudar en ese proceso, ¿no? Pero de nuevo, para responder a la pregunta, no conozco un caso concreto, pero sí, muy interesante. Si se da, interesante conocer ese caso. Y si las guías voluntarias que tenemos pueden ayudar en ese contexto, también es interesante ver cómo eso podría desarrollarse. Bien, Castilla también tiene una sugerencia, una pregunta que también te va a resonar por una tensión con la propiedad intelectual. Ella también se pregunta si cuando se determina el dueño originario, si esta entidad, esto es una entidad colectiva necesariamente, ¿no? Considerando que son conocimientos que se transmiten de generación en generación. Me parece que apunta como al foco de la cuestión de la protección de los conocimientos tradicionales y la tensión con lo individual, ¿no? Sí, y gracias por la pregunta, es interesante. Creo que eh, en el contexto del convenio, el convenio reconoce que existe la titularidad de los colectivos como tal. Em, y que en el contexto de pueblos indígenas eso está un poco más definido. Am, am, Y también se reconoce que al interior de los pueblos indígenas existen sistemas propios de gobierno y derecho consuetudinario. Entonces, lo que hace al reconocer eso es de que si bien se reconoce la titularidad del pueblo como tal, sabe que al interior de esas reglas internas, tal vez en esas reglas internas ya se ha identificado quiénes son los titulares del derecho como tal. Un ejemplo un poco más claro podría ser, por ejemplo, cuando vemos la Ley 20 en Panamá, sobre la mola. La mola es un tejido, digamos, tradicional que hacen los pueblos cuna. Entonces, lo que hace la Ley 20 es reconoce que la mola como tal es del pueblo cuna, pero ya al interior del pueblo se sabe que quienes son los titulares de ese conocimiento son las mujeres, porque son las mujeres cunas, son quienes hacen estos bordados. Entonces, creo que esa flexibilidad ayuda muchísimo. De nuevo, reconocer que la titularidad es como Una um, pregunta. En un su- ratito, Angélica, ya la tengo. Tenemos en mayo un Facebook Live del consultorio, también desde el Manuel consultorio Peralta, a ver si lo podemos silenciar. y media hicieron un ok. Perdón, Sí, no pasa nada. ahí Ah, está. y de nuevo, tener como titular a los colectivos, a los pueblos indígenas en los contextos donde sean pueblos indígenas. Y ya los pueblos indígenas al interior definen quiénes son los titulares o quienes proceden esos conocimientos, ¿no? Y es interesante porque ya cuando uno ve al interior de pueblos indígenas como tal, puede ver que hay casos donde no existe esa idea, tal vez, depende de cada pueblo, ¿no? Pero en algunos casos no hay esa idea de propiedad como la conocemos en el sentido de propiedad intelectual. Eso sí exige, digamos, un tipo de diálogo más, ah,
un poco más abierto, ¿no? De nuevo, y a veces pasa, ¿no? Como abogado de un pueblo indígena, lo primero que se puede decir, eso es suyo. Pero cuando ellos ven muchos de esos conocimientos, dicen, sí, es nuestro y son orgullosos y protegen eso, pero ellos no dicen, esto es nuestro como tal, esto se nos ha transmitido de generación en generación. Lo que digamos, esa declaración cuando uno va al contexto, digamos, de patente de propiedad intelectual, podría crear algunas dificultades, especialmente cuando uno arma, digamos, una defensa para proteger el conocimiento, ¿no? Pero, de nuevo, lo que creo que reviste esta discusión es de que eh, estos sistemas locales que existen en los pueblos indígenas y el sistema internacional, hay un modo en que se puedan hablar y que no uno contradiga al otro, ¿no? Creo que eso es la búsqueda que se quiere hacer en este contexto, sí. Bien, tenemos acá más consultas. Andrés Icaza, desde Ecuador, pregunta, el conocimiento relacionado a un recurso genético, si se implementó algo sobre sobre la declaración de la fuente de origen y cómo se espera solucionar esto. Sí, bueno, creo que esa es justamente la idea que trata de buscar o trata de responder el nuevo tratado de la OMPI en relación a esto, ¿no? Lo que crea el nuevo tratado es una obligación de que si yo soy un aplicante de patente, al momento que voy a buscar la aplicación, haga como digo, voy a hacer público si es que he utilizado un conocimiento tradicional. Y si he utilizado un conocimiento tradicional, luego eso dispara otra segunda pregunta es si he conseguido el consentimiento de ese pueblo para utilizar el conocimiento tradicional. Es ahí donde se puede ver una interacción con el convenio, porque ahí podemos ver dónde es la fuente de origen del conocimiento y, digamos, dentro de propiedad intelectual. Y lo que permite el protocolo como tal es de que si yo he pasado por ese procedimiento, no solo puedo decir de dónde es el conocimiento original, sino también puedo decirles de que he ido he hecho un proceso hecho al final los acuerdos mutuamente acordados, valga la redundancia, el, eh, eso se puede evidenciar bajo un contrato en el cual yo digo, voy a acceder al conocimiento, eh, va a haber beneficios X y estos beneficios X, así es como me aseguro que el titular accede a esos beneficios. Entonces creo que hay una relación muy interesante entre, de nuevo, em, la fuente de origen y la salvaguarda que provee protocolo de Nagoya en relación a asegurar de que cuando se da el permiso para esos conocimientos, estas salvaguardas estén en su lugar. Lo que sí, y ya un poquito una versión más crítica, sería ahí interesante cómo es que las oficinas de propiedad intelectual y las oficinas de medio ambiente pueden hablarse entre ellas, ¿no? Porque si bien la patente lo hago dentro de la oficina de propiedad intelectual, el permiso y el certificado que me dan que he pasado por este proceso lo da el Ministerio de Ambiente, ¿no? Ahí sí creo que hay un área que se puede expandir, se puede mejor, puede haber una mejor coordinación ahí, sí. Bien, yo creo que en relación también, hay varias preguntas que se vinculan con cosas que ya fuiste diciendo, que te fueron preguntando, así que no las vamos a retomar, pero por ahí una de las cosas que preguntaba Merlín en relación a todo esto es qué previsiones legales hay para los casos donde se toman conocimientos ancestrales sin el reconocimiento de origen, ¿no? Porque vos recién señalabas los ATM. Bueno, los ATM, los contratos, todo lo que se pueda establecer previamente, pero si después no se cumple, un poco qué tipo de mecanismos existen para eso. Sí, bueno, el tratado como tal dice de que si yo
no digo la fuente del conocimiento original, pues y la oficina de patente da cuenta de que eh, no se hizo ese, no fui público en relación a eso en mi aplicación de patente, pues la patente se cae, ¿no? Sí, no sé cuántos estados han ratificado y no sé si está en fuerza, pero sí sería interesante ver cómo evoluciona este nuevo tratado de la OMPI, porque podría justo dar la solución, la respuesta a esto. De nuevo, en teoría es de que eh, es en la misma aplicación y se busca de que el aplicante pueda decirnos si utiliza o no conocimiento tradicional, si se ha cubierto las salvaguardias y si es así, pues eso funciona. Lo que no se ha podido, una de las dificultades en esto, ya viendo casos específicos de que en muchos casos, los oficiales de patente no tienen una base de datos o de dónde pueden tener la información de que ese conocimiento ya existe, ¿no? Y tal vez de nuevo la forma en que el tratado lo resuelve es dando esa obligatoriedad al aplicante de patente. En caso de que no lo reconozca, pues entiendo de que la patente se cae, pero sí, es hasta donde sé, todavía no está en fuerza el tratado. Bien, bueno, acá tenemos algunas otras cosas más, pero sé que estamos medio justos con los tiempos, por ahí una o dos más y vamos cerrando. Capaz, Silvia se preguntaba qué pasa con los países que están fuera del convenio. Ella entiende que Estados Unidos y el Vaticano, por ejemplo, no forman parte del convenio y qué pasa, qué consecuencias hay por no formar parte de ese convenio. Y bueno, yo diría qué pasa cuando hay un problema con un conocimiento tradicional de diferentes países, en donde algunos forman parte del convenio y otros no, que quizás esa es la mayor complejidad, dada la biodiversidad biológica y los conocimientos asociados, ¿no? Sí, sí, el mismo convenio en las guías voluntarias Moscutual establece mecanismos para conocimientos que son transfronterizos. De la misma forma, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas establece cooperación entre estados eh, con temas transfronterizos, incluyendo los conocimientos tradicionales. Y es porque, eh, por lo menos en el contexto de la declaración es consciente que muchos pueblos, eh, o bueno, las fronteras oficiales rompen con modos de vida que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, más claro, por ejemplo, estoy pensando en el pueblo Aymara que está entre Chile, Argentina, Bolivia, Perú, y la declaración invita a que los estados apoyen en la interacción entre esos pueblos, ¿no? No debería ser una excusa las fronteras estatales. Ah, y en relación a, los dos estados y el convenio, creo que lo que puedo decir es de que si bien sí el convenio como tal sí busca que tengamos a la totalidad de los estados, existe a nivel global, solamente son dos estados que no son parte del convenio, ¿no? Si bien eso implica una limitación en cómo es que estas obligaciones se aplican en esos dos estados en particular, sí se ha desarrollado, se puede decir que el convenio tiene una aplicación a nivel global, ¿no? Así como los conocimientos tradicionales, la biodiversidad tampoco conoce fronteras, ¿no? Y en ese sentido, creo que
sustancialmente lo que protege el convenio es vigente. Aunque sí, también somos conscientes de las limitaciones que puede traer eso, pero de nuevo, el convenio sí tiene una presencia global en ese sentido, ¿no? Sí, gracias. Sí, Japaz, acá una también estudiante de la maestría desde Chile se preguntaba justamente cómo se gestiona este convenio, si por un lado tenemos un tratado internacional, por otra parte unas comunidades indígenas y en el medio un Estado que no necesariamente reconoce los derechos indígenas, ¿no? La tensión existente entre el Estado y las comunidades, específicamente en Chile, dice Teani, es un factor determinante para poder lograr un resultado en este convenio. Sí, y tal vez lo que podría comentar es que no necesariamente en relación a Chile como tal, pero a nivel global, de nuevo, son eh, dentro del convenio y si bien también hay este reconocimiento en los artículos específicos, a partir de estos artículos específicos, a partir de que las oficinas de medio ambiente son cada vez más conscientes del rol que juegan los pueblos indígenas, se han establecido mecanismos que se asegure la participación de los pueblos indígenas en el convenio como tal. En ese sentido, por ejemplo, un ejemplo que es sumamente interesante, digamos, formal, pero muy interesante, es que el grupo de trabajo en su naturaleza intergubernamental por su naturaleza intergubernamental, es que sea presidido por un gobierno. Pero en el caso del 8J, existe la copresidencia, lo que se tiene a un presidente representando a los estados y a un presidente indígena representando a los pueblos indígenas. Eso es muy sui generis, muy único en el derecho internacional, porque de nuevo vemos en una reunión intergubernamental a alguien, digamos, no en el sentido de estándar intergubernamental, presidiendo una sesión intergubernamental. Lo que quiero, digamos, mostrar con ese ejemplo es de que el convenio como tal ha abierto muchas puertas para la participación de pueblos indígenas y tiene que ver por la naturaleza de la contribución que hacen sustancialmente los pueblos indígenas en temas de conservación. Otro ejemplo, y es interesante e importante, es que el convenio como tal ha establecido un fondo voluntario. Entonces, las organizaciones indígenas que están acreditadas pueden aplicar a este fondo voluntario y el fondo voluntario garantiza su participación en las sesiones intersesionales. Lo que trato de decir con estos ejemplos es de que si bien a nivel nacional puede existir muchísimas limitaciones, el sistema trata de crear espacios, puentes, puertas para que pueblos indígenas puedan acceder a estos mecanismos también y crean estos mecanismos también. Eh, Sí, un área donde se ha expandido, en mi opinión, muchos de estos mecanismos es en derechos humanos, donde existen mecanismos específicos para pueblos indígenas. Y ahora vemos en el convenio, después de haber establecido el órgano subsidiario, un mecanismo propio también para pueblos indígenas. Y la idea es, de nuevo, poder crear, poder elevar los estándares internacionales para que estos puedan implementarse a nivel nacional. Al final del día, lo que se hacen es buscar la implementación de estas obligaciones que ya están, ¿no?, reconocidas dentro del convenio. Y sí, sí, gracias. Bien, Japaz, sabemos que tenés que retirarte en estos momentos, así que llegamos más o menos justo, traté de recoger todas las preguntas y más o menos unir las cosas que quería saber el público. Yo te agradezco enormemente por esta hermosa presentación. Le agradezco a todos y cada uno de los participantes que estuvieron aquí presentes. Y bueno, decirles que va a quedar disponible la grabación para que la puedan ver, compartir, todo lo que quieran y que la próxima conferencia la tenemos el segundo lunes de junio, que no hice la tarea, no acabo de chequear qué día es, pero bueno, búsquenlo
el segundo lunes de junio tenemos la tercera conferencia de este ciclo. Capaz, nuevamente, muchas gracias. Que tengan todos una hermosa tarde, noche o día, depende de en qué lugar del mundo estén en este momento. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.